A continuación abordaremos el capítulo 16, el cual estará relacionado con las simulaciones moleculares. Las simulaciones moleculares cumplen un doble rol de puente. Por un lado, conectan la teoría con el experimento, permiten obtener resultados numéricamente exactos para un modelo dado, validar ese modelo contra datos experimentales y testear predicciones teóricas. Por otro lado, conectan la escala microscópica con la macroscópica, entregando simultáneamente detalles atómicos y propiedades termodinámicas. La importancia de este campo fue reconocida con el Premio Nobel de Química 2013, otorgado a Karplus, Leavitt y Warshall. Las simulaciones son especialmente valiosas cuando el experimento tiene limitaciones. Por ejemplo, permiten estudiar sistemas bajo condiciones extremas que serían prohibitivas en el laboratorio, como presiones o temperaturas muy altas. También permiten observar detalles del movimiento molecular o la estructura que son difíciles o imposibles de medir directamente y pueden capturar eventos que ocurren en escalas de tiempo muy cortas como vibraciones moleculares en femtosegundos o muy largas como cambios conformacionales lentos en proteínas. La descripción matemática completa de un sistema requeriría resolver la ecuación de Schrödinger para todos los electrones y núcleos simultáneamente, lo cual es computacionalmente inviable para sistemas biológicos. En cambio, se recurre a la aproximación de Bohr-Oppenheimer que desacopla el movimiento electrónico del nuclear. Esto es posible porque los electrones, al ser mucho más livianos que los núcleos, se mueven mucho más rápido. Así los núcleos se mueven sobre una superficie de energía potencial generada por los electrones. A partir de ahí, hay tres grandes enfoques: la dinámica cuántica nuclear, la dinámica molecular clásica y el método de Monte Carlo. El capítulo se organiza en torno a estos métodos. Las simulaciones moleculares exploran la superficie de energía potencial de los sistemas moleculares. El campo de fuerza en mecánica molecular es la función matemática que define y calcula la superficie de energía potencial de un sistema molecular a partir de las interacciones entre sus átomos. Un campo de fuerza mecánico molecular consiste en formas funcionales analíticas que describen las interacciones en un sistema y parámetros dentro de estas formas funcionales. El campo de fuerza generalmente se ajusta a estructuras y energías relativas obtenidas a partir de datos experimentales o cálculos de estructura electrónica de alto nivel para un conjunto de moléculas. En algunos casos, el campo de fuerza también puede ajustarse a propiedades macroscópicas. De esta manera, los efectos mecánicos cuánticos esenciales, como el enlace covalente, se incluyen empíricamente en el campo de fuerza. En los campos de fuerza de átomos completos, a cada átomo se le asigna una coordenada espacial y la energía potencial se define como la suma de las energías de interacción entre los átomos. En algunos campos de fuerza, a menudo denominados de grano grueso, los grupos de átomos se combinan en un solo sitio y las energías de interacción se definen en términos de estos sitios en lugar de átomos para ahorrar tiempo de cálculo. Para simplificar esta discusión, se centrará en los campos de fuerza de átomos completos, aunque los conceptos básicos también se aplican a estas descripciones alternativas. Normalmente, la energía potencial total se expresa como aparece en esta ecuación, donde U-bonded representa las interacciones de enlace o intramoleculares, UL representa las interacciones electrostáticas o de Coulomb y UVDW representa las interacciones de Van der Waals, que se definen como la suma de atracción de London y la repulsión de Van der Waals. Las principales interacciones de enlace son, las principales interacciones de enlace son el estiramiento de enlace, la flexión del ángulo de enlace y la rotación alrededor de los enlaces, como se muestra acá en esta figura. En algunos casos se incluyen términos adicionales para describir las deformaciones fuera del plano en sistemas planares o términos cruzados para describir los acoplamientos entre los distintos tipos de interacciones de enlace. Además, a veces se incluyen términos adicionales para tener en cuenta explícitamente las interacciones de enlace de hidrógeno. Analizaremos los términos de interacción de esta ecuación y su importancia para la simulación
de moléculas biológicas. El estiramiento de enlace puede describirse como si los dos átomos estuvieran conectados por un resorte. La energía necesaria para comprimir o estirar el resorte viene dada por el potencial del oscilador armónico que está dado por esta ecuación, donde R, EQ es la longitud del enlace de equilibrio y KB es la constante elástica del resorte. Los valores típicos de las constantes elásticas son KB igual 600 kilocalorías por mol a la menos 1, Armstrong a la menos 2 para enlaces simples y KB aproximadamente 1180 kilocalorías por mol a la menos 1, Armstrong a la menos 1, a la menos 2 para enlaces dobles. Con base en estos valores, cambiar la longitud del enlace en 0,1 Armstrong requiere aproximadamente 3 kilocalorías por mol de energía para un enlace simple y aproximadamente el doble, 6 kilocalorías por mol de energía para un enlace doble. Por lo tanto, se requiere una cantidad significativa de energía para estirar o comprimir el enlace, alejándolo de su longitud de enlace de equilibrio. Además, la energía requerida para el estiramiento o la compresión del enlace es mayor para los enlaces dobles que para los enlaces simples. En otras palabras, los enlaces dobles son más rígidos que los enlaces simples, como era de esperar. Los términos de interacción de estiramiento de enlace para un enlace simple y un enlace doble se muestran acá en esta figura 16.2a, donde se puede ver en la línea continua el enlace simple y en la línea discontinua el enlace doble. La flexión de un ángulo de enlace se describe mediante el mismo tipo de potencial armónico, donde θ EQ es el ángulo de enlace de equilibrio y kθ es la constante de fuerza asociada. Un valor típico para la constante de fuerza asociada a la flexión de ángulo en un disco de enlace tetraédrico es θ igual 0,04 kilocalorías mol a la menos 1 grado a la menos 2. Por lo tanto, cambiar el ángulo de enlace en 10 grados requiere aproximadamente 2 kilocalorías por mol de energía. La energía requerida para la flexión del enlace es ligeramente mayor para un enlace trigonal que para un enlace tetraédrico, como se muestra acá en la figura 16.2, donde vemos con la línea continua el cambio para un ángulo tetraédrico y en la discontinua para uno trigonal. Vemos que existe diferencia, pero no es tan pronunciada como en el caso del cambio en los enlaces. La rotación alrededor de los enlaces se describe en términos de ángulos de torsión, tal como se define acá en la figura 16.1. Estas energías de interacción se representan mediante funciones periódicas con máximos y mínimos en ciertas orientaciones que dependen de la naturaleza de los enlaces. Por ejemplo, la energía de interacción torsional para la rotación alrededor de un enlace simple, CC, está dado por esta ecuación, donde V3 determina la barrera a la rotación, ya que el potencial es igual a V3 cuando el ángulo es igual a 0. Como se muestra acá en esta figura, esta energía de interacción tiene tres mínimos a medida que el ángulo de torsión varía entre 0 y 360 grados para dos carbonos tetraédricos. Para el caso específico mostrado aquí en esta figura, los mínimos corresponden a las dos conformaciones gauche a 60 grados y 300 grados y a la conformación trans que estaría en 180 grados. Para un enlace doble, un enlace CC doble, la energía de interacción torsional va a estar dada por esta otra ecuación. Esta ecuación, en este caso la energía de interacción, va a presentar dos mínimos. Esos dos mínimos van a estar, bueno, acá en 0 y en 180 grados y corresponden a la molécula planar en las conformaciones cis y trans. Normalmente el potencial, acá V2 de esta ecuación, en el caso de dobles enlaces, es mayor que V3 en el caso de simple enlace, porque se requiere más energía para rotar alrededor de un doble enlace que alrededor de un enlace simple, debido al enlace pi que va a formar parte del doble enlace.
También deben considerarse las interacciones no enlazantes, que se dividen en electrostáticas y de Van der Waals. Para las electrostáticas, a cada átomo se le asigna una carga parcial obtenida de cálculos de química cuántica, de modo que reproduzca el potencial electrostático cuántico, manteniendo la carga total correcta de la molécula. Acá, en la figura 16.4, se muestra un ejemplo de las cargas atómicas parciales del aminoácido fenilalanina. Estas cargas atómicas parciales también se pueden usar para calcular momento dipolar de la molécula, lo que proporciona una indicación de su polaridad. Los términos de interacción que involucran explícitamente momentos dipolares y momentos de orden superior generalmente no se incluyen en los campos de fuerza, sino que estos efectos se incorporan mediante las energías de interacción entre cargas puntuales atómicas. La interacción entre dos cargas sigue la ley de Coulomb. La energía de interacción electrostática entre dos cargas Q1 y Q2 separadas por una distancia viene dada por esta ecuación, donde la constante 332 se debe a la energía en kilocalorías por mol cuando las cargas se expresan en unidades de carga electrónica y la distancia en Armstrong. Esta energía de interacción es atractiva para pares de átomos con carga de signo opuesto y repulsiva para pares de átomos con cargas del mismo signo, como se muestra acá en la figura 16.5. La energía total de interacción electrostática se obtiene sumando la energía de todos los pares de átomos del sistema, excepto aquellos excluidos por interacciones de enlace. Cuando las dos cargas están separadas por un medio, como un disolvente con una constante eléctrica D, la interacción electrostática en esta ecuación se divide por esa constante dieléctrica. La constante dieléctrica es la unidad en el vacío, aproximadamente 80 para el agua y aproximadamente 2 para los hidrocarburos líquidos no polares. En los campos de fuerza de átomos complejos normalmente se asume que la constante dieléctrica es la unidad porque los efectos del medio se incluyen explícitamente mediante interacciones interatómicas. En algunos casos, las simulaciones moleculares no incluyen moléculas de agua explícitas, sino que tratan al disolvente acuoso como un continuo dieléctrico con la constante dieléctrica del agua. Estos tratamientos son computacionalmente más rápidos, pero no pueden describir ciertos fenómenos como las interacciones específicas de enlaces de hidrógeno entre las moléculas del disolvente y la biomolécula. En la descripción de las interacciones electrostáticas surgen varios problemas. Como se analiza más adelante, las interacciones electrostáticas son de largo alcance y por lo tanto deben tratarse con cuidado en sistemas grandes, especialmente en sistemas periódicos. Además, el tratamiento de las energías de interacción electrostática descrito anteriormente no tiene en cuenta los efectos de polarización, ya que las cargas atómicas parciales permanecen fijas durante la simulación. Se han desarrollado varios campos de fuerzas polarizables para incluir los efectos de polarización, permitiendo que las cargas atómicas parciales fluctúen o añadiendo un sitio de carga adicional que puede moverse en respuesta al campo eléctrico local. Se ha demostrado que estos campos de fuerza polarizables son más precisos en algunos casos, pero también son computacionalmente mucho más costosos. Además de las interacciones electrostáticas, los campos de fuerza también incluyen las energías de interacción de atracción de London y repulsión de Van der Waals. La energía de atracción de London es un fenómeno de la mecánica cuántica que surge de las fluctuaciones en la distribución electrónica. Estas fluctuaciones generan un dipolo instantáneo en un átomo que induce un dipolo de dirección opuesta en un átomo vecino. Esta interacción dipolo-dipolo inducido por fluctuación es siempre atractiva y se vuelve más negativa a medida que disminuye la distancia entre los dos átomos. La forma de esta interacción se suele expresar por esta primera ecuación, donde B y J es una constante positiva que depende de la polarizabilidad, que es una medida de la facilidad de deslocalización de los electrones de los grupos involucrados. Noten que en esta expresión R está a la menos 6. La figura 16.6 representa esta interacción atractiva con una línea discontinua que va hacia abajo. La energía de repulsión de Van der Waals refleja las repulsiones estéricas entre todos los átomos o moléculas a corta distancia. El origen de esta interacción también es cuántico, ya que dos electrones no pueden ocupar un mismo orbital electrónico. Se han utilizado varios modelos sencillos para describir la repulsión de Van der Waals. En el modelo de esferas rígidas, la interacción entre dos átomos es nula
hasta que entran en contacto, momento en el que la energía de interacción tiende a infinito. Este modelo se puede comprender imaginando dos bolas de billar que no se perciben entre sí hasta que colisionan, momento en el que experimentan una colisión violenta y se desvían en direcciones opuestas. Un modelo más realista se expresa como esta segunda ecuación, donde A y J es una constante positiva que depende de los tamaños efectivos de ambos átomos. Noten que acá R está elevado a la -12. La figura 16.6 representa esta interacción repulsiva también con una línea discontinua que va hacia arriba. La energía de interacción de Van der Waals se define como la suma de las energías de interacción de atracción de London y la repulsión de Van der Waals, utilizando las ecuaciones mostradas. La energía de interacción de Van der Waals para dos átomos separados por una distancia r y j viene dado por esta tercera ecuación. Esta tercera ecuación combina los dos términos antes mostrados. También esta energía de interacción se denomina potencial de Lennard-Jones 12.6 debido a las potencias de la distancia en los denominadores de los términos. A menudo también se escribe de esta manera que estamos viendo acá. La línea continua en la figura 16.6, o sea, esta línea, representa este potencial de interacción 12.6, que es la suma de la interacción atractiva de London y la interacción repulsiva de Van der Waals. A distancias cortas, el término repulsivo predomina porque se describe mediante una potencia mayor de 1 sobre R, lo que resulta en una región fuertemente repulsiva de potencial positivo a distancias pequeñas. A distancias mayores predomina la interacción atractiva, lo que resulta en una región atractiva con energía de interacción negativa a medida que el potencial tiende a cero. A distancias intermedias las interacciones atractivas y repulsivas se contrarrestan y el mínimo de la curva corresponde a un valor neto cero debido a este equilibrio. Para la interacción de Van der Waals dada por esta ecuación y representada en la figura 16.6, la profundidad del pozo es epsilon y j, y la posición del mínimo se encuentra a una separación interatómica de 2 a la 1/6 sigma y j. En la práctica, a cada átomo I se le asignan los parámetros de Van der Waals, epsilon y sigma. Las interacciones por pares se calculan utilizando reglas de combinación preestablecidas. Por ejemplo, los valores utilizados para calcular la energía de interacción para los átomos I y los átomos J se combinan como sigma I más sigma J sobre 2 y también raíz de epsilon I, epsilon J en algunos campos de fuerza. Para átomos como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, los valores típicos de sigma están entre 3 y 3,5 y los valores de epsilon están entre 0,1 y 0,2. En simulaciones de sistemas biológicos basadas en campos de fuerzas mecánicos moleculares, el usuario debe introducir la topología de la biomolécula para indicar los tipos de átomos y el patrón de enlaces que identifica qué átomos están unidos entre sí. Dependiendo de la topología, se definen para el sistema las interacciones de enlace que comprenden el estiramiento de enlaces, la flexión angular y la rotación angular torsional. Normalmente la topología es fija, por lo que no se permite que los enlaces se rompan ni se formen. A cada átomo también se le asigna una carga parcial para describir las interacciones electrostáticas, así como los parámetros de Van der Waals. Toda esta información se utiliza para generar la superficie de energía potencial completa que depende de las coordenadas nucleares. Los campos de fuerza mecánicos moleculares pueden utilizarse para identificar las conformaciones de menor energía de los sistemas biológicos mediante un enfoque que a menudo se denomina mecánica molecular. Este tipo de cálculos se pueden emplear para realizar análisis estructurales, modelar la energética de pequeños cambios conformacionales y examinar cómo interactúan o se unen dos moléculas. Varios de los aspectos tratados previamente para el cálculo de mínimos en las superficies de energía potencial generadas con métodos de química cuántica también son relevantes aquí. La principal diferencia radica en que aquí utilizamos campos de fuerza mecánicos moleculares en lugar de métodos de química cuántica para calcular la superficie de energía potencial.
Es importante recordar que las energías absolutas no son significativas, por lo que las energías potenciales de diferentes moléculas no pueden compararse directamente. Sin embargo, sí pueden compararse las energías relativas de diferentes conformaciones de sistemas químicamente idénticos. Los esquemas de minimización pueden utilizarse para localizar mínimos en la superficie de energía potencial. Un mínimo en la superficie de energía potencial se define como aquel que presenta fuerzas nulas y segundas derivadas positivas en todas las coordenadas. Debido a la alta dimensionalidad de los sistemas biológicos, existen numerosos mínimos locales en los que el sistema puede quedar atrapado, y resulta difícil determinar si un mínimo en particular es el mínimo global. Por lo tanto, a menudo se realizan simulaciones de dinámica molecular o Monte Carlo para explorar la superficie de energía potencial de forma más amplia. La mecánica molecular también puede utilizarse para investigar cómo una proteína o un ácido nucleico se unirá a una molécula de fármaco o ligando. Este procedimiento se denomina acoplamiento molecular o docking. En este caso, el enfoque se centra en la energía de interacción entre las dos moléculas. Esta energía de interacción se calcula restando las energías de las moléculas individuales de la energía total del sistema en que interactúan. Por lo general, las geometrías de las moléculas individuales y del sistema total se optimizan para minimizar la energía. En algunos casos, las moléculas se mantienen rígidas, aunque la flexibilidad tanto de la proteína como del ligando puede desempeñar un papel importante en la unión del ligando. Normalmente, estos enfoques minimizan la energía potencial en lugar de la energía de Gibbs o de Helmholtz, por lo que no se incluyen los efectos entrópicos, aunque se han desarrollado métodos para incluirlos también. En las simulaciones biológicas, el objetivo es simular un sistema macroscópico incluyendo un número relativamente pequeño de átomos para facilitar el cálculo. Un ejemplo sencillo es simular una caja llena de moléculas de agua explícitas. Un ejemplo un poco más complejo es simular una proteína rodeada por cientos o incluso miles de moléculas de agua explícita dentro de una caja, como lo que estamos viendo en esta figura. En este tipo de simulaciones es fundamental tratar cuidadosamente los límites, ya que una gran fracción de átomos se encuentra en la superficie y por lo tanto experimenta energías de interacción diferentes a las de los átomos en el interior del sistema. Se han desarrollado varios métodos para abordar este problema. Un enfoque consiste en imponer un límite esférico y tratar de en la capa exterior de la esfera de forma que imite los efectos del disolvente. Se han desarrollado y aplicado diversos métodos de este tipo a sistemas biológicos. Otro enfoque popular y muy usado para tratar los límites en simulaciones a gran escala es el uso de condiciones de contorno periódicas. En este enfoque el sistema se ubica en una caja cúbica que se replica para formar una red tridimensional infinita. Una representación bidimensional de esta red se muestra acá en la figura 16.7. A medida que un átomo se mueve en la caja central, todas sus imágenes en las cajas replicadas se mueven exactamente de la misma manera. Si una molécula sale de la caja central, como esta que está viendo acá, una imagen entra por la cara opuesta, como esta que estamos viendo acá. Este enfoque se basa en la suposición de que las propiedades de un sistema relativamente pequeño e infinitamente periódico son las mismas que las de un sistema macroscópico. En la práctica, la validez de esta suposición debe comprobarse realizando simulaciones con diferentes tamaños de caja. La caja central también puede ser rectangular, octaédrica o de otra forma adecuada para la biomolécula de interés, o sea, una forma que tiene que ser capaz de ser reproducida así de esta manera periódica sin dejar vacíos. El cálculo de las interacciones no enlazantes es computacionalmente muy costoso para sistemas grandes. Para un sistema con n átomos existen n por n-1 dividido entre dos pares únicos de átomos, lo que crece cuadráticamente con el tamaño del sistema. Para reducir este costo, se aplica un radio de corte o cutoff esférico, más allá del cual la interacción se asume que es cero.
Las interacciones de Van der Waals se anulan con la distancia bastante rápidamente, por lo que un cutoff entre 10 y 12 angstroms es generalmente suficiente y aceptable para estas interacciones. Sin embargo, aplicar un cutoff de forma abrupta introduce discontinuidades en la energía potencial y en las fuerzas, lo que puede causar inestabilidades numéricas en la integración de las ecuaciones de movimiento. Para evitar esto, el potencial se modifica suavemente añadiendo términos que hacen que tanto la energía como las fuerzas valgan exactamente cero en el radio de cutoff. Las interacciones electrostáticas son de largo alcance, ya que se aproximan a cero mucho más lentamente y a mayores distancias que las interacciones de Van der Waals de corto alcance. Por consiguiente, el uso de límites de corte para las interacciones electrostáticas puede generar errores significativos en las simulaciones de sistemas grandes. Un método matemáticamente riguroso para sumar sobre las interacciones entre iones y sus imágenes periódicas es el método de summation de Ewald, llamado así en honor a Paul Peter Ewald, físico y cristalógrafo alemán. En este método, la suma de interacciones de largo alcance se convierte en dos sumas que pueden tratarse como interacciones de corto alcance con límites de corte. Un enfoque alternativo es el método de campo de reacción, en el que las cargas dentro de una cavidad esférica se tratan explícitamente, mientras que las cargas fuera de esta cavidad se representan como un continuo adieléctrico para simular sus efectos de forma promedio. Al revisar los fundamentos de mecánica estadística, analizamos varios tipos de ensambles, donde un ensamble se definió como una colección imaginaria de copias virtuales de un sistema real con ciertas propiedades macroscópicas especificadas. Generalmente se elige una simulación molecular para representar uno de estos tipos de ensamble. En un ensamble microcanónico, el número de partículas, el volumen y la energía se mantienen constante, o sea, NVE constante. Para una caja de volumen fijo con un número fijo de átomos, este ensamble se genera resolviendo las ecuaciones de movimiento de Newton que conservan la energía. En un ensamble canónico, el número de partículas, el volumen y la temperatura se mantienen constantes, o sea, NVT constante. Para una caja de volumen fijo con un número fijo de átomos, este ensamble se genera conectando el sistema a un baño térmico que mantiene una temperatura constante. La energía del sistema en un ensamble canónico puede variar debido al intercambio de calor entre el sistema y el baño, pero para valores grandes de N, la energía generalmente no fluctúa significativamente. De manera similar, la temperatura del sistema en un ensamble microcanónico puede variar, pero para valores grandes de n, la temperatura generalmente no fluctúa ampliamente. Otro ensamble útil para simulaciones moleculares es el ensamble isotérmico isobárico, donde el número de partículas, la presión y la temperatura son fijos, o sea, NPT constante. En este ensamble, el volumen de la caja puede cambiar para mantener una presión constante. Este ensamble se utiliza a menudo para obtener la densidad correcta del sistema para una presión específica. Para sistemas grandes, las propiedades estructurales y termodinámicas tienden a ser similares para estos conjuntos comúnmente utilizados. En las simulaciones moleculares, una propiedad macroscópica se puede calcular promediando dicha propiedad sobre todos los miembros del conjunto. Según la hipótesis ergódica, promediar una propiedad dada sobre todos los miembros del conjunto es equivalente a promediar dicha propiedad sobre el tiempo. En otras palabras, el promedio sobre el espacio conformacional es equivalente al promedio sobre una trayectoria dependiente del tiempo. Dicha trayectoria dependiente del tiempo se puede generar mediante dinámica molecular, que se tratará en la sección siguiente. Otra forma de calcular propiedades promediadas sobre un conjunto es el método de Monte Carlo, que se tratará en una sección posterior. Además de proporcionar propiedades macroscópicas termodinámicamente promediadas, la dinámica molecular también proporcionará información sobre la evolución temporal y las fluctuaciones del sistema a nivel atómico. Ahora revisaremos el método de dinámica molecular. En las simulaciones clásicas de dinámica molecular, las ecuaciones de movimiento de Newton se integran para todos los átomos del sistema.
La dinámica molecular se puede utilizar para generar conjuntos estadísticos que a su vez se emplean para calcular propiedades energéticas, termodinámicas, estructurales y dinámicas. También se puede utilizar para estudiar la evolución temporal de procesos químicos y biológicos. En esta sección explicamos los principios básicos de la dinámica molecular y analizamos algunos de los problemas que surgen en las simulaciones, como la elección de un paso de tiempo adecuado, la aplicación de restricciones a ciertos enlaces y la definición y el control de la temperatura del sistema. Las ecuaciones de movimiento de Newton se pueden escribir como la segunda ley de Newton. Esta ecuación establece que una fuerza Fi sobre una partícula de masa Mi produce una aceleración I, que se define como la segunda derivada de la coordenada de posición con respecto al tiempo. Aquí la fuerza, aceleración y la posición son vectores en un espacio tridimensional con componentes x, y y z. Además, la fuerza es el negativo de la derivada de la energía potencial del sistema con respecto a la posición, donde r y x es la componente x de la coordenada de posición de la partícula i. F y x es la componente x de la fuerza sobre la partícula i. Se pueden escribir ecuaciones análogas para las componentes y y z. Se requieren métodos numéricos para resolver las ecuaciones de movimiento de Newton para más de dos partículas independientes. En estos métodos numéricos, las posiciones, velocidades en un instante dado t se utilizan para obtener las posiciones y velocidades en un instante posterior t más delta t, donde delta t es un paso de tiempo lo suficientemente pequeño como para permitir la solución precisa de estas ecuaciones de movimiento, y este proceso se repite muchas veces para generar una trayectoria. El método numérico óptimo satisface dos propiedades importantes. Primero, conserva la energía, donde la suma de las energías cinéticas y potencial debe ser constante. Segundo, es reversible en el tiempo, donde invertir los signos de todas las velocidades hace que los átomos vuelvan a sus posiciones y velocidades originales. Ningún algoritmo conserva la energía perfectamente ni es exactamente reversible en el tiempo durante largos periodos, pero el objetivo es diseñar un algoritmo que mantenga estas propiedades lo mejor posible. Se han desarrollado varios algoritmos para integrar las ecuaciones de movimiento de Newton en simulaciones de dinámica molecular. Aquí presentaremos el algoritmo de Verlet de velocidad, teniendo en cuenta que también existen muchos algoritmos alternativos. Este algoritmo es una extensión del algoritmo original de Verlet, que lleva el nombre de Luc Verlet, un físico francés pionero en simulaciones de dinámica molecular. En este algoritmo partimos de las posiciones RT y las velocidades VT y calculamos AT a partir de esta ecuación. Utilizamos la fuerza obtenida de la superficie de energía potencial mediante esta otra ecuación. A continuación, las posiciones y velocidades en el instante t más delta t se calculan mediante las siguientes ecuaciones. Cabe destacar que la aceleración en el instante t más delta t, así como en el instante t, es necesaria para propagar la velocidad en este algoritmo. Este proceso de propagación numérica de posiciones y velocidades se repite muchas veces para generar una trayectoria de dinámica molecular. El algoritmo de Verlet de velocidad es numéricamente estable, sencillo de programar y reversible en el tiempo. Además, conserva bien la energía incluso con pasos de tiempo relativamente largos. Un enfoque como el algoritmo de Verlet de velocidad puede utilizarse para propagar las posiciones y velocidades de todos los átomos en un sistema biológico grande. Es importante elegir un paso de tiempo adecuado para esta integración numérica. Utilizar un paso de tiempo grande disminuirá el tiempo de cálculo, pero si el paso de tiempo es demasiado grande, la integración numérica se volverá inestable e imprecisa. En la práctica,
La estabilidad de la integración numérica puede comprobarse realizando la conservación de la energía y la reversibilidad temporal. Muchos algoritmos, incluido el algoritmo de Verlet de velocidad, asumen que las aceleraciones y velocidades son constantes durante un paso de tiempo determinado. Por lo tanto, el paso de tiempo está limitado por el movimiento de mayor frecuencia que debe simularse. En simulaciones a gran escala, a menudo los enlaces que involucran hidrógeno, como los enlaces CH, están asociados con los movimientos de mayor frecuencia, por lo tanto están restringidos, es decir, fijados a sus longitudes de enlace de equilibrio. Congelar estos movimientos de alta frecuencia con restricciones permite utilizar un paso de tiempo mayor y por lo tanto acelera el cálculo. Un paso de tiempo típico para simulaciones de dinámica molecular clásica de todos los átomos es aproximadamente de 1 a 2 femtosegundos, donde un femtosegundo lo usaremos cuando tenemos los enlaces con hidrógeno libres y 2 femtosegundos lo utilizaremos si tenemos a los hidrógenos congelados. Actualmente, las trayectorias de dinámica molecular se propagan a menudo durante decenas o cientos de nanosegundos. Algoritmos más eficientes y ordenadores más rápidos han permitido a los investigadores propagar trayectorias de dinámica molecular en escalas de tiempo de microsegundos e incluso mayores. Los enfoques de grano grueso, donde el sistema se describe en términos de sitios compuestos por muchos átomos, han permitido trayectorias de dinámica molecular aún más largas. Sin embargo, este tipo de enfoques de grano grueso no conservan la información a nivel atómico que proporcionan los campos de fuerza de todos los átomos. La temperatura para la simulación de dinámica molecular es proporcional a la energía cinética del sistema, la cual puede expresarse en términos de las velocidades atómicas. Esta relación puede entenderse en el contexto de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, reescribiendo la expresión de la velocidad cuadrática media, v cuadrado, como está aquí. La energía cinética de un sistema compuesto por n partículas con masa mi, velocidades vi, está dada por esta otra ecuación, la ecuación de la energía cinética, en este caso, donde la suma se realiza sobre todas las partículas. Combinando estas dos ecuaciones, la energía cinética promedio es esta ecuación que tenemos acá. Por lo tanto, la temperatura termodinámica es proporcional a la energía cinética promedio del sistema. Además, en cualquier instante t de una trayectoria de dinámica molecular, la temperatura instantánea se define en términos de la energía cinética instantánea, como aparece en esta ecuación que mostramos acá. La temperatura termodinámica es el promedio de la temperatura instantánea durante muchos pasos de tiempo de dinámica molecular. La temperatura se trata de manera diferente para los distintos conjuntos simulados. Para un conjunto microcanónico NVE constante, la temperatura fluctúa alrededor de su valor promedio. Para un conjunto canónico NVT constante, se han desarrollado diversos métodos para mantener una temperatura constante. En algunos de estos métodos se introduce un baño térmico con uno o varios grados de libertad adicionales, de modo que los promedios en el conjunto microcanónico para el sistema extendido sean equivalentes a los promedios en el conjunto canónico para el sistema real. Para un conjunto isotérmico isobárico NPT constante, se han desarrollado métodos para mantener la temperatura y la presión constante simultáneamente. Para la simulación de sistemas biológicos como proteínas y ácidos nucleicos, las coordenadas iniciales se obtienen generalmente a partir de una estructura experimental, a menudo mediante cristalografía de rayos X o RMN. Las velocidades iniciales se eligen habitualmente de forma que satisfagan la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann para la temperatura especificada relacionada con las ecuaciones que vimos previamente. Para simulaciones de propiedades de equilibrio, es importante seguir los procedimientos de equilibración cuidadoso del sistema antes de la recopilación de datos. El objetivo de este procedimiento es relajar los contactos desfavorables que puedan haber existido en la estructura inicial y permitir que el sistema se estabilice gradualmente a la temperatura deseada. Hay que hacer notar que en estas estructuras iniciales muchas veces no están presentes los hidrógenos y entonces hay que añadirlos y hay que relajar todo ese sistema mediante estas minimizaciones.
Durante el procedimiento que estamos describiendo, la temperatura se puede controlar escalando las velocidades para que satisfagan la distribución de Maxwell-Boltzmann para la temperatura deseada o mediante técnicas más sofisticadas. Tras la equilibración, las propiedades físicas del sistema deberían fluctuar alrededor de sus valores promedios, que deberían permanecer constantes en el tiempo, lo cual va a llevar finalmente a la etapa que se llama etapa de producción. Y en esa etapa de producción entonces es donde se pueden sacar datos ya propios de la trayectoria de la dinámica molecular. Se pueden calcular varias cantidades útiles a partir de las trayectorias que obtenemos en las simulaciones de dinámica molecular. La desviación cuadrática media o valor RMSD cuantifica las diferencias entre las coordenadas atómicas de dos configuraciones de la misma proteína. A menudo el valor de RMSD se calcula entre la configuración en un paso de tiempo dado y una configuración de referencia, como una estructura cristalina de rayos X o la estructura que inicialmente usamos para comenzar la dinámica. La RMSD se define por esta ecuación que estamos mostrando acá, donde n es el número de átomos en el sistema, r y t va a ser la coordenada de posición de m en el tiempo, y en el tiempo t, y RI va a ser la coordenada de posición de MI en la configuración de referencia. Para la estrategia de dinámica molecular, normalmente el RMSD se calcula para cada paso de tiempo y se promedia sobre todos los átomos de interés. A menudo solo se incluyen los átomos pesados en la suma o grupos de átomos que uno defina. Es decir, se omiten generalmente los átomos de hidrógeno. El valor de RMSD para una simulación de una proteína se muestra acá en la figura 16.8. Aquí la desviación cuadrática media RMSD se calcula con respecto a las coordenadas iniciales obtenidas a partir de una estructura cristalina por difracción de rayos X. Al inicio de la trayectoria, el valor de RMSD aumenta drásticamente, pero tras un breve periodo de tiempo, un tiempo de equilibrio, tras ese equilibrio, va a fluctuar regularmente alrededor de un valor promedio, que en este caso es 1,7. Lo que se indica con este valor promedio es que la estructura está equilibrada, que es estable, y que no se desvía significativamente de la estructura cristalina por difracción de rayos X. Otra magnitud que se calcula con frecuencia es la fluctuación cuadrática media o valor RMSF, que cuantifica las fluctuaciones de cada átomo de la proteína con respecto a su posición promedio durante una trayectoria de dinámica molecular. De este modo, el valor de RMSF identifica las regiones más flexibles de una proteína. El valor de RMSF se define por esta ecuación que estamos mostrando acá, donde t es el número de pasos en el tiempo. R y t es la coordenada de posición del átomo I en el paso de tiempo t, y RI es la coordenada de posición promedio del átomo I a lo largo de la trayectoria. A diferencia del valor de RMSD, el RMSF se calcula para cada átomo y se promedia en todos los pasos de tiempo. El RMSF para una simulación de una proteína se muestra acá en la figura 16.9. Aquí el valor de RMSF se calcula solo para los átomos carbono alfa del esqueleto proteico. Los picos que estamos viendo acá en esta gráfica indican las regiones más flexibles de la proteína, o sea, estos valores altos son las regiones más flexibles de la proteína. Los residuos con mayor RMSF se localizan en las regiones de bucles, generalmente en las regiones desordenadas, o en las regiones de cola en los extremos de la cadena peptídica, o sea, las regiones que pueden tener mayor movimiento, que son menos rígidas en la proteína. Además del RMSD y RMSF, las propiedades estructurales de la proteína también se pueden analizar mediante la dinámica molecular. Por ejemplo, la figura 16.10 acá nos muestra análisis de enlaces de hidrógeno entre un grupo hidroxilo de una treonina y el oxígeno de un fosfato no puenteante en un cofactor que está también enlazado a esta proteína que se está mostrando en este análisis.
La distancia entre el donador y el aceptor del enlace de hidrógeno y el ángulo donador hidrógeno-aceptor se representan gráficamente en función del tiempo. La figura muestra que la distancia y el ángulo, o sea, distancia acá a la izquierda y ángulo acá a la derecha, fluctúan regularmente alrededor de sus valores promedios. Normalmente un enlace de hidrógeno se define mediante criterios como que la distancia entre el donador y el aceptor no supere 3,5 angstrom y que el ángulo donador hidrógeno-aceptor no se desvíe más allá de 30 grados. Según estos criterios, el enlace de hidrógeno se forma en el 95% de las configuraciones muestreadas en esta trayectoria. Este tipo de análisis proporciona una medida de la estabilidad, la prevalencia y las fluctuaciones de enlaces de hidrógeno específicos. Otros tipos de interacciones y propiedades estructurales pueden examinarse de forma análoga. De hecho, uno puede hacer muchas selecciones durante toda la trayectoria y analizar distintos tipos de interacciones, ángulos y propiedades geométricas que indiquen que algún tipo de interacción que uno desee analizar en el tiempo. Otro método importante de simulación, quizás menos importante que dinámica molecular, pero también muy relevante, es el método de Monte Carlo, el cual recibió su nombre de la famosa ciudad europea conocida por sus casinos, debido al uso extensivo de números aleatorios en su algoritmo. El objetivo de este método es generar un conjunto de estados en el espacio de fases, muestreados a partir de un ensamble estadístico específico. A diferencia de la dinámica molecular, los estados no están conectados entre sí de forma físicamente significativa y no se proporciona información dependiente del tiempo. Sin embargo, el método de Monte Carlo resulta útil para el cálculo eficiente de propiedades promedios para un ensamble dado. El método de Monte Carlo fue creado por el científico Nicolás Metrópolis, un físico greco-estadounidense que vemos acá en la foto, hace muchos años. Tenemos que este algoritmo fue usado para determinaciones, por ejemplo, de áreas o de eh, o métodos numéricos, por ejemplo, el cálculo de pi se puede determinar con una figura como esta, a partir de colocar puntos de manera aleatoria. Tenemos que, si uno hace un muestreo lo suficientemente grande, se pueden determinar valores como el valor de pi, basado solamente en colocar números de manera aleatoria, o sea, en la probabilidad que existe de colocar el número dentro del círculo o fuera del círculo. Con esa probabilidad se pueden determinar valores. Y eso es lo mismo que se usa en cálculos más complejos como los cálculos de simulación molecular. Finalmente, con este método de Monte Carlo, se provee de un algoritmo para calcular propiedades promedios dentro de un ensamble canónico que sea NBT. ¿Cómo más o menos se hace esto? Bien, partiendo de una configuración inicial, uno de los átomos se ve perturbado por un desplazamiento aleatorio en el espacio tridimensional. Se calcula la energía potencial para ese estado inicial, M, y para el estado perturbado, N, y se comparan las energías potenciales correspondientes, UM y UN, para determinar si se acepta o se rechaza el movimiento. Ahora, si el movimiento es energéticamente favorable, lo cual quiere decir que UN menos UM es menor o igual que cero, o sea que vamos cuesta abajo, entonces se acepta el movimiento. Y si el movimiento es energéticamente ascendente, o sea, UN menos UM mayor que cero, se puede aceptar pero con una probabilidad que sería el exponencial de menos UN menos UM sobre constante de Boltzmann T. O sea, esto garantiza que no rechacemos todas las opciones que vayan cuesta arriba, porque si lo hiciéramos, entonces no tendríamos una simulación tipo muestreos, lo que tendríamos entonces es una minimización. Entonces se aceptan solamente aquellas configuraciones que puedan entrar con la probabilidad de Boltzmann, de una distribución de Boltzmann, que es lo que estamos viendo aquí en esta ecuación. ¿Ya? Entonces,
Si se rechaza el movimiento ascendente, entonces la configuración asociada al estado inicial M se convierte en el nuevo estado de la cadena. Este procedimiento se va a repetir para generar una cadena de estados muestreados a partir de un conjunto canónico. El resultado va a ser un conjunto de estados aceptados que no se van a relacionar entre sí con el tiempo, a diferencia de la dinámica molecular. Bien, las propiedades finalmente del sistema se pueden promediar sobre esta cadena de estados del mismo modo que se promedian sobre las trayectorias de dinámica molecular, aunque el método de Monte Carlo no va a proporcionar información dependiente del tiempo. El método de Monte Carlo también se ha extendido para calcular propiedades promedios en otros conjuntos, como por ejemplo el conjunto isobárico isotérmico. Hablemos un poco de los métodos híbridos cuánticos clásicos o métodos QM-MM. Los campos de fuerza mecánicos moleculares estándar descritos previamente no permiten la ruptura ni la formación de enlaces químicos. Se han desarrollado diversos enfoques para abordar esta limitación. Uno de ellos es el desarrollo de campos de fuerza reactivos. En este enfoque, un campo de fuerza mecánico molecular se complementa con términos funcionales analíticos que permiten la ruptura y la formación de enlaces químicos, y los parámetros de estos términos se ajustan a cálculos de química cuántica para un tipo específico de sistema reactivo. Una desventaja de este enfoque es que el procedimiento de ajuste suele ser engorroso y debe repetirse para cada tipo de sistema. Otro enfoque para simular reacciones químicas se denomina dinámica directa o dinámica ab initio. En este enfoque, todo el sistema se trata cuánticamente y la superficie de energía potencial se genera sobre la marcha mediante un cálculo de estructura electrónica en cada paso de tiempo de la dinámica molecular. El principal inconveniente de este enfoque es el coste computacional, que limita considerablemente el tamaño del sistema y la duración de la trayectoria de la dinámica molecular. Si bien estos métodos son métodos reconocidos, realmente la estrategia más utilizada en sistemas biológicos son los métodos híbridos QM-MM, que representan un compromiso óptimo entre rigor y eficiencia. En los métodos QM-MM, el sistema se divide en dos regiones. La región reactiva, donde ocurre la química, se trata cuánticamente mediante métodos de estructura electrónica. Esta región incluye típicamente el centro activo de la enzima, el sustrato y cualquier cofactor que esté directamente involucrado en la reacción. El resto del sistema, es decir, la mayor parte de la proteína y las moléculas de solvente, se tratan con un campo de fuerza mecánico molecular estándar. Esta partición permite incluir el rigor cuántico donde es necesario, precisamente donde se rompen y forman los enlaces, mientras que el entorno se describe de forma computacionalmente eficiente. Para la región QM pueden usarse distintos niveles de teoría, desde métodos semiempíricos, que son los más rápidos pero menos precisos, hasta Hartree-Fock o teoría de funcional de densidad, que son más costosos pero más rigurosos. Uno de los aspectos más delicados es el tratamiento de la frontera entre las dos regiones. Cuando esta frontera corta un enlace covalente, lo que sucede frecuentemente en sistemas biológicos, se utilizan estrategias como saturar los enlaces cortados con átomos de hidrógeno, llamados link atoms, para mantener la correcta estructura electrónica de la región QM. Las interacciones entre las dos regiones incluyen tanto términos de Van der Waals como electrostáticos. En el esquema más sofisticado, llamado embedding electrostático, las cargas puntuales de la región MM se incluyen directamente en el hamiltoniano electrónico de la región QM, lo que permite que el entorno proteico polarice la función de onda del centro activo. Otro enfoque que a menudo también se clasifica como un método QM-MM, es el método de enlace de valencia empírico o EVB, que comentaremos acá brevemente. Este método describe una reacción química en términos de un pequeño número de estructuras de resonancia, también llamados estados de enlace de valencia. Por ejemplo, una reacción de transferencia de hidrógeno puede describirse de los dos estados AH, B y A con HB, donde el hidrógeno se enlaza
desvalentemente a A en el primer estado y a B en el segundo. Estos estados de enlace de valencia se utilizan entonces como funciones base para resolver la ecuación de Schrödinger electrónica. Para evitar explícitamente la ecuación de Schrödinger, las energías de estos dos estados y el acoplamiento entre ellos se representan generalmente como términos de un campo de fuerza mecánico molecular ajustados a cálculos de estructura electrónica o datos experimentales. Entonces, la superficie de energía potencial para la reacción química se expresa como una combinación lineal de estos términos del campo de fuerza. Por lo tanto, el método EVB no es tan eficiente computacionalmente como los campos de fuerza mecánico-moleculares estándar, pero aún permite que los enlaces químicos se rompan y se formen. La desventaja de este enfoque es el procedimiento de parametrización requerido, aunque se han desarrollado métodos para automatizar o evitar este procedimiento conectando directamente el enfoque del enlace de valencia con los métodos de estructura electrónica. Hasta ahora hemos hablado de efectos cuánticos electrónicos que son los que permiten describir la ruptura y formación de enlace, pero los núcleos también pueden exhibir comportamiento cuántico, especialmente los más ligeros como el hidrógeno. En la dinámica molecular clásica, los núcleos se mueven según las leyes de Newton, lo que es una buena aproximación para átomos pesados, pero puede ser insuficiente para el hidrógeno. Hay dos efectos cuánticos nucleares particularmente importantes en sistemas biológicos. El primero es la energía de punto cero. Según la mecánica cuántica, el estado vibracional más bajo de un oscilador no tiene energía cero, sino una energía mínima igual a la mitad de h por nu. Esto modifica efectivamente la barrera de energía que el sistema debe superar durante una reacción. El segundo efecto, y el más espectacular, es el efecto túnel. Las partículas cuánticas pueden atravesar barreras de energía potencial que clásicamente serían infranqueables, con una probabilidad que decrece exponencialmente con la masa de la partícula y el ancho y altura de la barrera. Debido a su pequeña masa, el hidrógeno puede tunelizar de forma significativa interacciones de transferencia de protón e hidruro catalizadas por enzimas. Esto se manifiesta experimentalmente en el efecto isotópico cinético. La tasa de reacción con hidrógeno es significativamente mayor que con deuterio, que es el doble de pesado y tuneliza mucho menos eficientemente. Las simulaciones de dinámica molecular también se pueden utilizar para calcular las energías relativas de Helmholtz y Gibbs. Las energías de Helmholtz se obtienen del ensamble canónico NBT constante, mientras que las energías de Gibbs se obtienen del ensamble isotérmico isobárico NPT constante. La mayoría de las simulaciones biológicas se realizan en la fase de solución, donde estas dos magnitudes termodinámicas son muy similares y a menudo ni siquiera se distinguen. En la literatura, estas magnitudes se denominan generalmente energías libres y este término se utilizará en esta sección para referirse tanto a las energías de Helmholtz como a las de Gibbs. Utilizando los conceptos de mecánica estadística, las energías libres relativas entre dos estados denominados A y B se pueden calcular a partir de las funciones de partición de ambos estados. Cuando estos dos estados son significativamente diferentes, surgen dificultades técnicas debido a que las grandes diferencias de energía entre ambos estados dan lugar a valores pequeños de la exponencial de la función de la partición, lo que provoca incertidumbre estadística y errores numéricos. O sea, acá vemos en la figura que tenemos dos estados A y B separados por una gran barrera, y eso lo que va a provocar es que a la hora de hacer un muestreo se va a muestrear solamente uno de ellos dos A, pero no se va a poder muestrear B porque no se va a poder vencer esta barrera. Eso es básicamente lo que estaría ocurriendo, lo que estamos describiendo. Para abordar este problema se han desarrollado diversos métodos de simulación para calcular las energías libres relativas. Estos métodos implican la construcción de una trayectoria que va a conectar los estados A y el estado B en el espacio conformacional y la división de esta trayectoria en ventanas, donde cada ventana es lo suficientemente pequeña como para permitir el cálculo preciso del cambio de energía libre a través de ella. Dado que la energía libre es una función de estado, la diferencia de energía libre entre los puntos extremos no depende de la trayectoria elegida y a menudo esta trayectoria va a carecer de significado físico.
lo que estamos describiendo es lo que estamos observando acá. O sea, el estado A y el estado B se estarían conectando por unas ventanas, diferentes ventanas, pero la característica va a ser que vamos a hacer que el estado A se parezca a este otro estado y este a este hasta que lleguemos a conectar ambos estados. Se han desarrollado diversos métodos para sesgar la superficie de energía potencial y garantizar un muestreo adecuado dentro de cada ventana. Los datos de todas las ventanas se combinan mediante métodos estadísticos que proporcionan la diferencia de energía libre entre los puntos extremos. Este tipo de enfoques se pueden utilizar para obtener información sobre las diferencias de energía libre asociadas a un cambio conformacional, la unión de ligandos y otras transformaciones biológicas. Además, se han desarrollado métodos relacionados, o sea, métodos que permiten abordar esto y que permiten calcular las barreras de energía libre de las reacciones químicas en los sistemas biológicos. Muchos de estos métodos se basan en el umbrella sampling, en el que se añade un término adicional a la superficie de energía potencial para sesgar el sistema hacia una región particular del espacio conformacional. En la práctica, se propaga una serie de trayectorias de dinámica molecular independientes con diferentes potenciales de polarización que hacen que el sistema evolucione a lo largo de una coordenada de reacción propuesta. Posteriormente, todos los datos se combinan mediante métodos estadísticos que eliminan los efectos de los potenciales de polarización para obtener la energía libre a lo largo de esta coordenada de reacción para la superficie de energía potencial original. La elección de la coordenada de reacción puede influir significativamente en la barrera de energía libre calculada. Por esta razón, se han desarrollado métodos para generar una superficie de energía libre multidimensional a lo largo de varias coordenadas de reacción que se eligen para representar las distancias o ángulos interatómicos clave. Además, en ciertos casos, una coordenada de reacción colectiva, que depende de un gran número de coordenadas nucleares, es más adecuada que una única coordenada de reacción geométrica. Acá quiero señalar, bueno, además del método umbrella sampling mencionado, tenemos que señalar en este tipo de métodos los métodos alquímicos, como los free energy perturbation e integración termodinámica, y otros métodos que también permiten evaluar una coordenada, como metadinámica y ABF. Por último, veamos esta sección de simulaciones de reacciones enzimáticas. Para eso utilizaremos el ejemplo de la enzima dihidrofolato reductasa, DHFR. Tenemos que la DHFR cataliza la conversión de 7,8 dihidrofolato, que es el DHF, a 5,6, 7,8 tetrahidrofolato THF, utilizando nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o sea, el NADPH, como coenzima. Se cree que este mecanismo se produce mediante la protonación inicial de DHF, que es lo que estamos viendo aquí, seguido de la transferencia de hidruro del cofactor NADPH al sustrato DHF protonado. La reacción de transferencia de hidruro catalizada por el DHFR se representa en la figura 16.11, es lo que estamos viendo acá. Esta reacción se ha estudiado exhaustivamente con una variedad de métodos experimentales, incluyendo cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de molécula única. Esta reacción enzimática también se ha estudiado con una amplia gama de enfoques teóricos. La superficie de energía potencial se ha representado mediante diversos métodos QMMM y EUV que han proporcionado resultados consistentes. Los enfoques descritos en la sección anterior se han utilizado para calcular la barrera de energía libre de la reacción de transferencia de hidruro y para investigar los cambios conformacionales que ocurren a lo largo de la trayectoria de reacción. En particular, se han monitorizado las distancias entre residuos claves durante esta reacción. Además, el impacto de la mutación de aminoácidos específicos en la barrera de energía libre y en los cambios conformacionales a lo largo de la ruta de reacción también se ha estudiado con estos enfoques. Los cambios correspondientes en las constantes de velocidad calculados dentro del marco de la teoría del estado de transición concuerdan con los resultados experimentales. Asimismo, se han aplicado a esta enzima varios enfoques diferentes para incluir los efectos cuánticos nucleares del hidrógeno transferido y los efectos isotópicos cinéticos calculados asociados
a la sustitución del hidrógeno transferido por deuterio concuerdan con los valores experimentales. Esta concordancia entre los cálculos teóricos y los datos experimentales valida los métodos computacionales. La combinación de datos teóricos y experimentales ha aportado información sobre el papel del movimiento proteico y el muestreo conformacional en la catálisis enzimática. Los conceptos se resumen en las figuras 16.12 y 16.13. Desde esta perspectiva, los movimientos térmicos estocásticos a lo largo de la enzima y los ligandos dan lugar a un muestreo conformacional de configuraciones que facilitan la transferencia de hidruro al acercar el sustrato y el cofactor, orientarlos adecuadamente y proporcionar un entorno electrostático favorable. Estos movimientos térmicos son de naturaleza browniana, pero ocurren dentro de los límites de la estructura proteica. Generalmente estos movimientos térmicos se producen en la escala de tiempo de picosegundos a nanosegundos, pero dan lugar a cambios conformacionales generales que ocurren en una escala de tiempo más lenta a lo largo de la coordenada de reacción colectiva. Dentro de este marco, la escala de tiempo de milisegundos medida experimentalmente para la transferencia de hidruro en la DHFR se relaciona con el tiempo promedio necesario para muestrear configuraciones que favorecen la reacción química. La ruptura y formación real del enlace químico ocurre mucho más rápido que esta escala de tiempo de milisegundos y puede considerarse un evento raro que ocurre solo después de que una muestra conformacional suficiente genere una configuración propicia para la reacción química. El impacto de las mutaciones en la constante de velocidad de transferencia de hidruro para la DHFR puede entenderse en términos de la barrera de energía libre a lo largo de la coordenada de reacción colectiva para la transferencia de hidruro. La barrera de energía libre o barrera de energía de Gibbs estándar puede considerarse como la probabilidad relativa de muestrear configuraciones en la cima de la barrera en comparación con las del mínimo de reactivos. Las mutaciones alteran la superficie de energía potencial sobre la que se mueven la proteína y los ligandos, alterando así las probabilidades relativas de muestrear estas regiones de la superficie multidimensional. Al modificar el muestreo conformacional de equilibrio del sistema, la mutación altera la barrera de energía libre y por lo tanto la constante de velocidad. Esta perspectiva tiene implicaciones significativas para la ingeniería de proteínas y el diseño de fármacos. Además de los cambios estructurales, también debe considerarse el impacto de las mutaciones en los movimientos conformacionales de equilibrio. Así, las simulaciones moleculares de la DHFR han proporcionado información sobre los principios fundamentales que subyacen a las catálisis enzimáticas. Se ha estudiado una amplia gama de otras enzimas con este tipo de métodos computacionales. A medida que los algoritmos se perfeccionan y las computadoras se vuelven rápidas, se obtendrán más conocimientos a partir de las simulaciones moleculares. Estos avances permitirán el diseño computacional de enzimas e inhibidores altamente eficientes y específicos para fines médicos y tecnológicos. Obsérvese el gráfico en detalle de cómo cambia la energía libre cuando ocurre este paso de reacción. Y además, obsérvese también cómo existen diferentes conformaciones que se ajustan a este paso de reacción, que es lo que se muestra acá en esta última figura. De esta manera culminamos el estudio del capítulo 16 de nuestro libro.